capítulo 1, versículo 3. Entonces el Señor envió el siguiente mensaje por medio del profeta Ageo. ¡Ey! ¿Por qué viven ustedes en casas lujosas mientras mi casa permanece en ruinas? Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que les está pasando. Han sembrado mucho, pero han cosechado poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero aún tienen sed. Se abrigan, pero todavía tienen frío. Sus salarios desaparecen, como si los echaran en bolsillos llenos de agujeros o en saco roto. Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos. Miren lo que les está pasando. Vayan ahora a los montes. Decirle a que está a tu lado, despertate, por favor. Vayan ahora. ¿Cuándo? Da una orden. No dice, mira, hermanito, si vos sentís hoy, anda. Dice una orden. Vayan. Quiero que le grite un poco al que está al lado, porque algunos están dormidos, me parece. Vayan ahora a los montes, traigan madera y reconstruyan mi casa. Entonces me complaceré en ella y me sentiré honrado, dice el Señor. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? Vamos al versículo 12. Entonces Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, el sumo sacerdote, y todo el remanente del pueblo de Dios comenzaron a obedecer el mensaje del Señor su Dios. ¿Qué comenzaron a hacer? Pregúntale al que está al lado de si escuchó. ¿Qué comenzaron a hacer? Codialo, pegale, no sé, vale todo. Obediencia. ¿Amén? Comenzaron a obedecer el mensaje del Señor su Dios. Cuando oyeron las palabras del profeta Ageo, a quien el Señor su Dios había enviado, el pueblo temió al Señor. ¿Cuántos creen que estos 4 días no van a ser los pastores los que nos van a hablar, sino que es Dios mismo a través de sus profetas trayendo mensajes que irrumpen, escúchame bien, irrumpen en una realidad para cambiarla? No me escucharon, algunos sí, algunos no. El profeta lo que hace es traer un mensaje del tercer cielo para interrumpir sobre una realidad y cambiarla, traer los planes de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Decirle que está a tu lado, abrí tu mente, abrí tu corazón, porque Dios te va a revelar sus planes estos días a través de sus profetas. ¿Cuántos lo creen? Qué hermosa que es la palabra de Dios. Y escuchen, Dios nos habla siempre, amén. A lo largo de todos estos años que camino con el Señor de su mano, siempre me ha hablado a través de su palabra, que es la palabra profética más segura. Por eso es que vos tenés que leerla, para que nadie te engañe. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios me ha hablado también a través de sus siervos, los profetas. En una oportunidad, Dios hace mucho tiempo nos estaba llamando con el pastor al pastorado, a hacernos cargo de la obra. Y nosotros evadíamos ese llamado y decíamos, no, más adelante. ¿Saben qué decía yo? Cuando tenga 40, por ahí voy a ser pastora. Ahí voy a ser madura. Y el Señor me llamaba y me llamaba y me llamaba. Hasta que un día, recuerdo que había una reunión especial como esta en la iglesia y venía un profeta, jovencito también. Y yo le dije, Señor, mira, yo sé que vos me hablas siempre, sé que vos querés esta cosa, esta locura de que sea pastora y todo eso, ¿no? Pero si te place, háblame a través del profeta. Yo ya tenía la confirmación de Dios, pero ¿vieron que cómo somos los seres humanos, que nos gusta que nos diga 20 veces Dios lo mismo? ¿O no? ¿O no? ¿O ustedes con una vez llaman, son obedientes? ¿Quién hizo eso? Levante la mano que yo lo aplaudo.
Bueno, esa noche recuerdo que el profeta habló de una palabra hermosa. A mí no me habló ni fu ni fa, todo bien, la palabra hermosa, pero a mí no me llamó el profeta. Entonces terminamos la reunión y cuando terminaba la reunión el profeta nos llama y comienza a dar una palabra sobre nosotros. Y nos decía que Dios nos sacaba del lugar donde estábamos de comodidad para ponernos en sus planes. ¡Wow! Y me empezó a decir todo lo que Dios a mí me habló primero, obviamente, confirmando a través de su siervo. ¿Amén? Entonces lo que vos tenés que hacer estos días es abrir tu corazón, porque Dios no va a hacer otra cosa más que confirmar lo que ya vos te dijo. Decir a que está al lado y vos te haces el que no escuchás. Dios lo que va a hacer es confirmar. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, vamos a hablar un poquito del mensaje que Dios envía a su pueblo a través del profeta, amén, Ageo. Amén. Y habla, y esta nueva versión que yo tengo da la fecha exacta, dice el 29 de agosto del año del reinado del rey Darío. El primer mensaje que Dios le da es al gobernador y al sumo sacerdote. Y le dice, miren, todavía ustedes están pensando a ver si es el momento o no es el momento de reconstruir el templo al Señor. Y ustedes viven en casas súper lujosas. ¡Wow! Y mi casa está en ruinas. Cuando nosotros hablamos de templo, sabemos que Dios se está refiriendo ¿a qué? A nuestra relación personal con Dios. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? En 1 Corintios 3:16 dice, ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Entérate, decirle. Yo quiero que interactuamos un poquito. ¿Cuántos se están enterando de que el templo somos nosotros y no estas cuatro paredes? El templo sos vos. El templo representa mi relación con Dios, mi comunión con Dios, donde Dios habita, donde Dios se manifiesta, el lugar donde a Él le gusta estar. ¿Cuántos dicen amén? Porque a Él le encanta cuando nos reunimos y dice que Él envía bendición, vida eterna, pero Él cuando nosotros nos vamos, no es que le encanta quedarse solito acá, a Él le gusta irse con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Pero dice que el templo estaba en ruinas. ¡Wow! Es decir, interpretamos como que la relación del pueblo con Dios estaba arruinada. Nadie se estaba ocupando. Cada uno se estaba entreteniendo en sus cosas, que no está mal, pero habían descuidado cuál era el objetivo principal de Dios con el pueblo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Ahora, Dios les dice, les muestra su realidad y le dice, ¡hey! Miren lo que les está pasando. Dense cuenta. Dios a través del profeta le dice, a ver, vamos a mirar. Vamos a sacar una conclusión, un diagnóstico de lo que ustedes están viviendo. Y le dice, ustedes pueden tener mucho dinero, tienen para vestirse. Ustedes no tienen hambre. No, pero ¿qué pasa? Tienen para comer y no están saciados. Toman, pero tienen sed. Tienen abrigo, pero tienen frío. Siembran mucho, esperan tener el 20% y toman el 10%. Algo está mal. Amén. Y Dios le empieza a dar un diagnóstico de la situación espiritual en la que ellos se encontraban, en esa crisis. Entonces, en el versículo 8, Él comienza a darle directivas, le comienza a dar la clave para que ellos comiencen a hacer algo con esa situación. ¿Cuántos dicen amén? Entonces es cuando dice, hay que hacer algo. ¿Cuántos hoy vinieron con una situación así? ¿O cuántos hoy venimos arrastrando nuestra espiritualidad y estamos medio en ruinas? Y es como que venimos bancando así, ya me voy a poner bien, y la venimos piloteando y venimos remando, y ya me voy a poner las pilas y un poquito más, hasta que quedamos arruinados. ¿Cuántos se han sentido así o yo sola? En ruinas, completamente. Es entonces donde Dios le da el diagnóstico y le dice, ¡hey! Despiértense. ¿Cuántos dicen amén? Despiértense, hay que hacer algo. Decirle al que está a tu lado, hay que hacer algo. Hay que hacer algo. Pero gritáselo, porque yo no creo que Dios le diga, y mira, si podés. Gritale vos también, Juan, porque ella te gritó fuerte. Hay que hacer algo.
Y él les da las directivas de lo que había que hacer en el capítulo 1, versículo 8. Escuchen bien. Y les dice, vayan ahora al monte. ¿Alguien se puede gozar conmigo ya? ¿Algún espiritual que me entienda, por favor? Bueno, cuando usted recibe la palabra profética, ahí me gusta, Telvina, me va animando tu aplauso, ¿eh? Cuando alguien toma la palabra profética, usted tiene que pararse, gritar. Cuando es para vos, ni lo dudes. Si tenés que pegar un grito, pégalo. ¿Amén? Así se recibe la palabra profética. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Hace 4 o 5 años atrás nosotros fuimos con el pastor a Córdoba, que ahora vamos a ir un micro. Pero hace 4 o 5 años atrás fuimos solos con el pastor. Re triste. Y de aquel lugar se lanzaban palabras proféticas y serán como la arena en el mar. Y nosotros con el pastor, ¡amén! ¡Amén! En todo el estadio me parece que éramos los únicos locos. Pero ahí te ves lo que Dios comenzó a hacer. Lo que es cuando uno toma la palabra profética y se apropia. Esa palabra es para mí. Pueden haber miles, pueden haber cientos, pero esa es mía. Esa yo la tomo y esta es para mí. Bofi, decía que está al lado, fíjate. O fíjate, ¿no? Fíjate. Entonces, Dios le dice, en este primer capítulo, Dios exhorta al pueblo, le muestra el diagnóstico de la crisis en la que vivían y le muestra la raíz del problema. Y la raíz era que carecían del compromiso de edificarle una casa a Dios. Ninguno de ellos se sentía tocado, comprometido en comenzar. Nadie estaba motivado en decir, a ver, vengan, vamos a hacer algo, vamos a comenzar la reconstrucción de este templo. No había nada, todos aplastaditos, tranquilitos, cada uno en la suya, atesorando para sí, y se olvidaron de lo que tenían que hacer, que era edificarle la casa a Dios. El mismo Señor, a través del profeta, le dio 3 aspectos trascendentales en el cual ellos se tenían que ocupar. Primero, subir al monte. ¿Cuántos dicen amén? Traer madera. No me están entendiendo. Subir al monte, traer madera y reedificar la casa. Y pondré en ella, yo, dice el Señor, mi voluntad. Y seré glorificado, ha dicho el Señor. Pero para que eso ocurra, para que la gloria de Dios repose sobre ella y para que la voluntad de Dios repose sobre ella, hay 3 aspectos en los cuales nosotros tenemos que activar antes. Para que Dios derrame su gloria sobre mí, para que Dios active su voluntad en mí, primero yo tengo que hacer algo. Y Dios le pidió 3 cosas al pueblo. Le pidió subir al monte, repetí conmigo bien fuerte, subir al monte, porque tiene que quedar grabado en tu espíritu. Vamos, subir, traer madera, más fuerte, traer madera y reedificar la casa. 3 cosas. Empezás a sacudirte, decís, bueno, me empiezo a activar porque hay mucho para hacer. Vamos, empezá a activarte. Si estaba medio ahí, si me empiezo a activar porque hay trabajo acá. Vamos, empiecen a moverse en el espíritu porque esto es profético y esto es poderoso, ¿eh? ¿Cuántos dicen amén? Subir al monte implica subir el nivel. De lo natural a lo no tan natural. Subir al monte es mirar. ¡Wow! Me hubiera encantado traerles algo ahí para que pudieran ver. Implica esfuerzo. El estar en la cima implica un esfuerzo de mi parte. Siempre tiene que haber un sacrificio de adoración. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Dios me hablaba y me decía, a todas las personas en la Biblia que tuvieron realmente, que fueron trascendentales, que fueron hombres, siervos de Dios, tuvieron que subir a ese monte. ¿Cuántos recuerdan a Moisés? Allí él tuvo que subir y ¿qué recibió? ¿Revelación de qué? A ver, de los 10. Vamos, ustedes que leen Biblia. Subió al monte, se esforzó
y recibió revelación de parte de Dios, no solo para él, sino para todo el pueblo. Y al pueblo yo me imagino, porque dice que él subía al monte, no sé cuántos días Dios lo tenía allí, pero cuando bajaba, ustedes recuerdan cómo era el rostro de él. ¿Cómo era? Resplandeciente, brillante, imposible de poder mirar con la vista humana, y la gente tenía que hacer esto. Y a la gente le encantaba cuando el siervo bajaba del monte y les daba las directivas de Dios. Y el pueblo, qué piola. ¿A qué hora habrá bajado Moisés, che? A ver si me trae la palabra, que me va a activar, me va a bendecir. Y el pueblo comenzó a acomodarse, porque el pueblo es así, se acomoda, qué lindo. Qué hermosa palabra recibimos. Che, Moisés, ¿cuándo vas a subir otra vez? Y nos va a traer otra palabra de Dios para nosotros. Decirá que está a tu lado, si cualquier parecido con la realidad es coincidencia. Ahí Dios le manifestó a él las instrucciones para el tabernáculo. Amén. Ahí Dios le reveló los 10 mandamientos. ¿Cuántos van a subir al monte esta noche conmigo? ¿Cuántos van a subir al monte esta noche conmigo? ¿Cuántos han leído el libro de Apocalipsis? Estos días estuve leyendo bastante y me impactó cuando comencé a leer que el apóstol Juan decía: estaba yo en el Espíritu. ¿Recuerdan? Estaba yo en el Espíritu en el día del Señor. Y nosotros nos preguntamos cómo el apóstol, se supone que los apóstoles, los pastores, los líderes, estamos todo el tiempo en el Espíritu. Amén. O alguno no está a veces en el Espíritu. Esa palabra es para otro, ¿no? Estaba yo en el Espíritu, dice Juan. Y comenzamos a indagar. ¿Y por qué Juan dice que estaba en el Espíritu? Es porque estaba en otra dimensión. Yo quiero que entiendas algo. Dios te va a meter en otra dimensión estos días. Dios te va a meter en una nueva dimensión estos días, donde Dios, y vas a decir como Juan: yo estoy en el Espíritu. Yo no caso lo que están hablando ustedes. Yo estoy en el Espíritu, yo estoy en otra dimensión. Estoy entendiendo, estoy recibiendo revelación. Juan entró a otra dimensión, a la dimensión de la fe. Amén. La oración de Juan dejó de ser una oración normal, la que él solía hacer, y comenzó a ser una oración intensa, una oración perseverante, una oración de decisión. Y ahí cuando vos y yo empezamos en esa oración, no una oración: me levanto, tengo que salir a las 7, me levanto 7 menos 5, Señor Padre bendice este día, me cubro con la sangre de Cristo, amén, y chao. Quédate abajo nomás. Pero cuando vos empezás a sentir que el Espíritu Santo te está llamando en las madrugadas y te despertás y este insomnio, decimos nosotros, qué insomnio, qué diablo inmundo, te reprendo. Y Dios dice: pero yo te estoy llamando, yo te estoy queriendo subir de nivel, yo quiero que vivas una vida en el Espíritu. Yo quiero darte revelaciones que nadie tiene, revelaciones que reciben uno entre miles. Moisés guiaba miles y miles y miles de personas, pero él era el hombre varón esforzado que subía al monte y él era el que recibía la revelación. Él era el que tenía el privilegio de ver a Dios. Él era el que recibía la unción. Él era el que brillaba con el rostro de Dios, con la unción del Santo. Él era. Los demás podían vivir el reflejo de la unción que traía Moisés, pero solo aquellos que suben al monte son los que tienen experiencias que marcan la vida. Solo aquellos que subimos al monte un poquito más, y cuesta y duele y me lastimo, porque yo no creo que el monte sea algo fácil de subir, ¿verdad? Quizás hay rocas, hay espinos que lastiman, me resbalo, me caigo, me duele, implica esfuerzo, pero solo aquellos que toman la verdadera decisión de decir: yo voy a subir, porque si Dios dice que hay que subir, yo voy a subir porque yo quiero ser un líder de revelación, yo quiero que mi célula crezca, yo quiero que mi iglesia crezca, yo quiero que este ministerio crezca con revelación de lo alto. Aleluya. La gente está cansada de lo natural.
Estamos hartos de lo natural. Necesitamos gente que viva en el Espíritu. La sociedad necesita gente que viva en el Espíritu, que vea algo que ellos no pueden ver. ¿Cuántos dicen amén? Él salió de su oración natural. Eso es lo que Dios va a hacer estos días. Nos va a sacar de la oración natural, normal, tradicional, para meternos en una oración ferviente, fervorosa, que conquista. Y hermanos, miren, usted intercede, y no se da cuenta y está entrando en otra dimensión. Y el Espíritu lo va metiendo, lo va metiendo, lo va metiendo. Recuerdo que una tarde estaba en la iglesia orando, acongojada por una situación familiar. Y comencé a orar de rodillas, y clamaba y le desahogaba mi corazón delante de Dios, quitaba toda mi angustia, le decía: Señor, quiero que hagas algo, Señor, no puedo más, Señor, me siento triste. Y ese fervor en la oración hacía que yo literalmente empezaba a sentir que yo estaba entrando en otro lugar. Estoy entrando en otro lugar, no estoy... Yo estaba ahí, yo estaba despierta, pero sabía que estaba entrando en otro lugar. Y está tan bueno ese lugar. Está tan bueno que me dejé llevar. Entrame, haceme lo que quieras, meteme, subime. Es así, cuando vos entras en otra dimensión de oración, te importa nada. Y empezás a entrar y empezás a ver cómo Dios intercede por vos. Tu boca comienza a ser la boca de Dios. Dios quiere gente que suba al monte en esta noche. ¿Cuántos dicen amén? Cuando aquel varón, Juan, subió al monte, entró en esta dimensión de oración, al monte de Dios, comenzó a recibir revelación. Revelación de Dios para las iglesias. Revelación de la situación espiritual en la cual se encontraban las iglesias. ¿Cuántos quieren recibir revelación de Dios en estos días? Cuando hacemos este tipo de oración, rompemos el techo. Rompemos el techo. Traspasamos lo natural. Salimos de la lógica y entramos en el reino de Dios. ¿Cuántos se gozan? Es así como accedemos hoy al monte de Dios. Gracias a Dios que no tenemos que subir literalmente ninguna montañita. Pero ¿cómo se sube al monte hoy? Amén. Saliendo de la lógica, haciendo cosas locas, haciendo cosas que otros no hacen. Miren, hermanos, cuando yo a Danilo lo teníamos de bebé con el pastor, a mí me decían: vos estás loca. Íbamos a orar a las 4 de la mañana a la iglesia. Subir al monte tiene que ver con sacrificio. Y tomábamos 2 colectivos, o a veces lo empujábamos, nosotros lo llevábamos al auto en vez de que él nos lleve a nosotros. Tan roto que estaba, pobre. Y a mí me decían: vos estás loca. ¿Cómo vas a venir a las 4 de la mañana con el bebé? Y yo, si razonaba, decía: estoy loca, de verdad. Pero a Dios le encantan los locos. A Dios le encantan los loquitos. Los que hacen cosas sobrenaturales, los que hacen cosas fuera de la lógica. A esos Dios le pone la mirada, a esos Dios le pone la vista. Este no me está poniendo horario, este no está poniendo excusa, este está subiendo. Y te puedo asegurar que si seguís con esa actitud, va a venir un espíritu de revelación sobre tu vida. Lo que tanto estás anhelando, lo que tanto estás deseando, vas a abrir la boca con denuedo, con poder. Vas a abrir la Biblia y Dios va a hablar. Vas a abrir la Biblia y Dios va a hablar y no solamente vas a tener para vos, sino para dar. ¿Cuántos lo creen? Decirle a que está a tu lado: es tiempo de subir al monte de Dios, de traspasar esa línea imaginaria que otros no podemos ver. A ver, con el pastor podemos decir: aquella está subiendo al monte, aquella está bien abajo todavía. Escalamos hasta el monte de Dios y veremos las bendiciones que Él tiene preparadas para nosotros. Cuando vos subís allá arriba, recibís revelación de Dios y comenzás a ver todo lo que Él tiene preparado para vos. ¿Cuántos dicen amén? Podrás observar el tamaño de tu ministerio. Podrás ver que de allá arriba, las cosas que aparentemente para nosotros son grandes, Dios dice: mira la pavada que hoy yo me estaba haciendo problema. De allá arriba las cosas se ven, los problemas se ven pequeños, porque para Dios nada es imposible. Lo que vos hoy ves que te está absorbiendo, que te está quitando todo, para Dios es así.
Cuando subís al monte empezás a sentir con el Espíritu de Dios. Empezás a ver que para Él la economía no es un problema. Empezás a ver que para Él una enfermedad ya está sana. Ahora vamos a ver por qué. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando subís arriba empezás a ver el tamaño de tu ministerio. Hace un tiempo, cuando abrimos esta iglesia, tuve un sueño. Y hermanos, cuando vinimos acá éramos 20 y si faltaban éramos 15, así que más le vale que no falten, decíamos con el pastor. Y estábamos ahí, orábamos y un día recuerdo que yo veía tan grande este lugar, digo, ¿cómo vamos a hacer para llenarlo? Es inmenso. Y teníamos 40 sillas, igual no las llenábamos. Y decía, uy, esto no lo vamos a llenar más. Me preocupaba. Dios me tuvo que subir. En el sueño, Él me toma en sus brazos y me comienza a levantar. Y yo veía esta iglesia que era grande, y cuando Él me empieza a subir, empiezo a ver a cierta altura que esta iglesia era así. Y cuando más Dios me subía, lo veía como un puntito, pobre iglesita allá. Y cuando más Dios me subía, ya no se veía esta iglesia. ¿Saben qué se veía? El mundo, el planeta Tierra, las naciones. Cuando vos subís al monte, Dios cambia el nivel de tu visión. Pensamos que tenemos un ministerio, una célula pequeña, un ministerio pequeño, pero Dios dice, yo estoy pensando en las naciones. Dios dice, yo estoy pensando en despertar tu espíritu, porque las naciones están esperando revelación. Las naciones están esperando que los hijos de Dios se manifiesten. Cuando subís al monte, desde allá arriba, todo se ve mejor. ¿Cuántos dicen amén? Hoy Dios quiere motivarte. Yo quiero que le digas al que está a tu lado a subir a su monte. Dios te quiere motivar a romper con lo tradicional. Rompe Pepe, ¿se acuerdan ese famoso? Romper con lo tradicional, dejar de lado lo normal, salirse de la lógica y penetrar en el terreno divino. Eso es lo que Dios quiere en esta noche. Decile al que está a tu lado, subamos al monte espiritual. Entremos en la presencia del Señor. Oremos de todo corazón hasta que comencemos a ver las bendiciones que Dios tiene para nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Si tenés a tu cónyuge al lado, decirle, por favor, vamos a ponernos de acuerdo. Vamos a subir. Exhortalo. Amén. Lo segundo que Dios le pide es traer madera. ¿Qué le pide? Traer madera. Una vez que ya estás arriba, le dice, ya te esforzaste, ya subiste, ahora de allá arriba. Qué locura, ¿verdad? Piensen, de allá arriba me vas a traer madera. Debemos entender que la madera a la cual se refería el profeta es una alegoría para nosotros, para subir hoy al monte de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y saben qué simboliza, qué significa esa madera, traer madera? A ver si les suena a ustedes cruz. ¿Les suena? La cruz. ¿De qué estaba construida la cruz? De madera. Dios dice, suban al monte, traigan madera. Me encantó esta revelación. El Señor le está diciendo, subí al monte y vas a experimentar la revelación de la cruz. Cuando vos subís al monte, vas a experimentar la revelación de la cruz. Y va a dejar de ser para vos Jesucristo un hombre más de la historia, un pobrecito que murió, y vas a comenzar a tener una experiencia realmente comprometido con la cruz. ¿Cuántos dicen amén? ¿Saben hasta cuándo? Hasta sentir literalmente que estamos crucificados con Cristo. El apóstol decía, estoy crucificado juntamente con Cristo. Y adivinen qué, ya no vivo yo. ¡Wow! Ya no soy yo, decía el apóstol Pablo. ¿Saben qué?
Cristo vive en mí. A tal punto aquel varón tuvo una experiencia con la revelación de la cruz que podía decir, ya no estoy yo, ya no soy Pablo, ya no soy yo el que decide, es Cristo. ¡Wow! ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabes hasta cuándo traer madera? Hasta que vos sientas la muerte de Jesús como tu propia muerte. Oh, hay alguien que tiene que entenderlo hoy. Experimentando, escúchame bien, experimentando toda maldición quebrantada en tu vida. Cuando vos subís al monte y empezás a experimentar a Cristo en tu vida, amén, y como su propia muerte empezás a ver como Jesús venció a la muerte, vos vencés. Como Jesús rompió ataduras, en vos se quiebra toda atadura, en vos se lleva toda enfermedad, en vos se quiebra toda maldición, en vos se quiebra toda opresión del pasado, queda completamente destruida en la cruz del Calvario. Cuando vos tenés la revelación de la cruz, tu vida no puede seguir siendo igual. Tu vida no puede seguir siendo igual. Y hay hermanos que siguen durante años y no pueden vencer las maldiciones. Y no pueden quebrantar su pecado. Y no pueden romper y no pueden quebrar. Dios dice, sube. Nadie lo puede hacer por vos. Sube. Para que puedas tener la revelación de la cruz. Hablaba con mi esposo estos días, hermanos, y saben que cuando yo empecé a tener una experiencia con el Señor a los 18 años, tuvimos serios problemas familiares en casa. Teníamos a mi papá que estaba en el alcohol, vivíamos, realmente no teníamos paz, era un desastre mi hogar, no había paz, no había nada. Y ese motivo, esa motivación, ¿me están entendiendo? Ese motivo me llevó a mí a subir al monte. Yo veía el diagnóstico de mi casa, mi familia, y yo decía, yo tengo que subir al monte para que algo suceda en mi casa. ¿Cuánto me van entendiendo hasta ahí? Y sin saber todo esto, yo iba al monte. En la oración, todos los días, constantemente en la oración, en el ayuno. Señor, quebranta a mi padre. Señor, que mi padre se arrepienta, que mi padre cambie. Señor, y ayunaba y oraba. Y parecía que cuanto más yo oraba y ayunaba, nada pasaba. Y fervientemente hemos llegado a ayunar hasta 8 días seguidos con mi madre por este motivo. Y subíamos al monte a diario y clamábamos y clamábamos y clamábamos. Y aparentemente nunca sucedió nada de lo que nosotros estábamos esperando. Y por mucho tiempo me pregunté y le dije, Señor, ¿por qué? Si cuántas veces hemos orado, cuántas veces hemos ayunado por la generación de mi padre. ¿Cuánto me van entendiendo? Y Dios estos días me trajo revelación a través de su palabra. Con el profeta Zacarías, que es contemporáneo a Ageo. Capítulo 1. Versículo 4 al 6 dice, no sean como sus antepasados, que no querían escuchar ni prestar atención cuando los antiguos profetas le dijeron, el Señor de los ejércitos dice, apártense de sus malos caminos y abandonen todas sus prácticas malvadas. ¿Dónde están ahora sus antepasados? Ellos y los profetas murieron hace mucho tiempo. Y todo lo que dije por medio de mis siervos, los profetas, les ocurrió a sus antepasados, tal como lo dije. No hubo arrepentimiento. Yo oraba para que Dios sanara a mi padre. Yo oraba para que Dios libertara. Pero no había, ¿qué cosa? ¿Cuántos de nosotros hemos orado por familiares, por padres, amigos, intensamente y no pasaba nada? Pero descubrí algo. Descubrí que aunque ellos no quisieron romper completamente sus maldiciones, yo no digo que Dios le haya condenado ni que se hayan arrepentido, pero no quisieron en vida romper completamente esas maldiciones. ¿Saben una cosa? Dios me trajo una revelación estos días. Mientras yo subía al monte, por causa de mi padre, y ellos cerraron sus oídos para no oír la voz de Dios, mis antepasados, mientras yo subía al monte por esa causa,
Dios en mi generación estaba rompiendo esas cadenas, estaba rompiendo esas ataduras, estaba rompiendo esas ligaduras. Es decir, que cualquiera sea el motivo por el cual vos subas al monte, siempre Dios algo va a hacer en tu vida. Mientras yo oraba por mi padre, Dios lo estaba haciendo en mí. Y Dios dice, bueno, Él no quiso, pero yo en vos sí lo voy a hacer, porque yo veo en vos un espíritu diferente. Veo que vos no querés ser igual a tus padres. Decirle a que está a tu lado, Dios te está hablando. Dios te está hablando. Y Dios ve, este no quiere. A este no le gustan las maldiciones. Y mientras yo oraba, Dios quebrantaba. Dios quebrantaba en mi generación para ser una generación santa, una generación pura conforme a la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? En tu generación, vengo a decirte de parte de Dios, en tu generación se romperán cadenas que hace años vienen oprimiendo tu familia. En tu generación se romperán maldiciones de enfermedad que se llevaron muchas de tus familiares. En tu generación, dice Dios, arrancaré de raíz el pecado que los agobió durante muchos años. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo toman esta noche? ¿Y cuántos dicen amén, Señor? Voy a subir al monte, decilo fuerte, dale un aplauso a Él. Porque en tu generación Él lo va a hacer. ¿Cuántos dicen amén? Vamos terminando. Hermanos, podemos decir nosotros, mira, lo que pasa, pastora, es que vos no sabés las cosas que me pasan a mí. Vos no me conocés, no sabés cuánto he llorado, cuánto sufro, no conocés mi pasado. Pero quiero decirte que ni tu pasado ni el mío se compara a la agonía que Jesús padeció. Cuando, hermanos, todo el odio del infierno, escúchame bien, fue volcado sobre Él. El odio del infierno, imagínate bien, fue volcado sobre Él. ¡Wow! Dios lo ayudó a mantenerse firme hasta el final, por vos y por mí. ¿Cuántos dicen amén? Nada se compara al dolor que nuestro Salvador tuvo cuando los verdugos tomaban el látigo de Roma y con aborrecimiento, ira y vergüenza querían hacer desaparecer al Señor Jesús. Sin embargo, ¿cuántos saben que todo esto estaba escrito y tenía que cumplirse? A veces creemos que nosotros somos los que más sufrimos en la vida. Yo mucho tiempo pensé eso. Pero hoy entiendo que nada se compara al sacrificio de Él en la cruz. Y Él quiere que vos y yo experimentemos esa muerte. ¿Cuántos dicen amén? Y saber que todo lo que Él hizo fue para que fuéramos libres de toda maldición y toda condenación. ¿Cuántos dicen amén? Vamos rápido. ¿Cuántos van a subir al monte en este tiempo? En el monte vas a recibir esa revelación de la cruz. Quizás hasta hoy venías porque te invitaban. Quizás hasta hoy venías porque, bueno, está bueno, cantamos. Pero este es el tiempo donde vas a recibir una revelación fresca de la cruz. Cuando vos recibís la revelación de la cruz, tus ojos se abren. Percibís la muerte de Jesús como mi muerte al pecado. Entonces aquellos que lidiaban con el pecado ya no le pasa más. ¿Cuántos dicen amén? La maldición que cargábamos, la opresión, la esclavitud que nos doblegó durante años, en la revelación de la cruz, son destruidas. Son destruidas. Son destruidas. Quien experimente la revelación de la cruz no permitirá nunca más que el enemigo lo tiente con sus cositas. Ahí Tamara me apoya. Vamos, animalo al que está a tu lado y decirle, nunca más te vas a tentar. Cuando usted recibe la revelación de la cruz, tiene el poder de la cruz. Sacudilo al que está al lado que se despierte. Es decir, que si el Mesías en la cruz tuvo victoria, vos cada día cuando tomás tu cruz y le seguís, vivís cada día en victoria. Cada día en victoria. Te levantás y no solo declarás, lo comenzás a vivir.
un día de victoria. Se huele un día de victoria porque Él está conmigo, porque yo estoy crucificado con Cristo. Yo ya no vivo, Él vive en mí, vivo en el Espíritu, entonces vivo en victoria. ¿Cuántos dicen amén? Todos los días vamos y llevamos nuestra naturaleza a esa cruz. Todos los días vamos al monte y recibimos un poco más de revelación para nosotros. Te llevo mi naturaleza, renuncio a mi voluntad, renuncio a mis deseos y acepto tu voluntad. ¿Cuántos hacen eso? Y si no lo hacías, te invito que a partir de hoy lo hagas. Cuando uno vive la revelación de la cruz, puede ayudar a muchas personas. Puede ver vidas rendidas a los pies de Cristo. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Y por último les dice, reedifiquen la casa. ¿Cuántos dicen amén? El apóstol Pablo se refería a la iglesia y les decía, edifíquense sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. En Efesios 2:20 está diciendo, edifiquen, ¿sobre quién? Sobre, vamos a Danilo, sobre Cristo, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Cuál era ese fundamento? Era una época, hermanos, donde la iglesia hervía. La iglesia era fervorosa, como ahora. Codialo al que está al lado, como ahora, decirle. Ardían. Miren, a los cristianos no les importaba ofrendar su propia vida a causa del evangelio. Ardían. No les importaba ser llevados al Coliseo, al circo romano, para que los leones se los traguen. Estaban tan apasionados, hermanos. Estaban tan apasionados por Cristo que no les importaba nada. Decirle al que está a tu lado, como vos. Así de apasionados. Con el tiempo, con el paso de los años, y los cristianos nos fuimos acomodando. Y con las circunstancias fuimos cayendo en un conformismo. No voy a la iglesia porque el pastor no me saludó. Porque el líder no me llamó. Porque nadie me tiene en cuenta. Empezamos, ¿no? Amén. Conformismo. Imagínate si te ponían ahí para que te coma un león. Ni aparecía, olvídate. No, los cristianos de hoy queremos quinta con pileta para el encuentro pastoral, Porque si no, conformismo. Se perdió el primer amor. Decirle al que está a tu lado, se requiere arrepentimiento genuino para poder recuperar ese amor, ese primer amor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos recuerdan cómo ardían en el fuego del Espíritu cuando recién se convirtieron? A ver, cuando tuvieron su primer... ardían. A ver, ¿dónde hay, pastor, alguien para sanar, ¿Dónde hay un muerto para resucitar, como dice el pastor, no? ¿Dónde hay un enfermo? ¿Dónde hay un hospital? Porque ya lo sané a todos. No hay nadie en este hospital. Ardían. Éramos los primeros en la intercesión, los primeros que hacían cualquier cosa por Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero una vez que alcanzamos nuestras propias metas, casi sin darnos cuenta, nos dejamos atrapar por los halagos, nos dejamos atrapar, y esto nos fue afectando. Pero si hay arrepentimiento, Dios no solo nos va a restaurar, sino que nos dará una unción mucho mayor. Pero Dios esta noche desea ver arrepentimiento. ¿Cuántos dicen amén? Me llama la atención, y para cerrar quiero leerles promesa para aquellos que eran obedientes a estas tres cosas. Vamos a recordar, ¿cuáles eran? Subir, traer y reedificar. ¿Quedó grabado en tu espíritu y en tu corazón? Aquellos que sean obedientes a esto, Dios dice, miren, capítulo 2, dice, así que ahora, manos a la obra, porque yo estoy con ustedes, dice el Señor. Los que tomen la palabra, gócense. Mi espíritu permanece entre ustedes.
así como lo prometí cuando salieron de Egipto. Por tanto, no teman. ¿Poca cosa la primera promesa les pareció? Porque yo ya hubiera saltado. Mi espíritu permanece en ustedes. ¿Sabe lo que es eso? Escuchen. Mi espíritu permanece en ustedes. Escuchen bien y prepara tu corazón y tu espíritu. El Señor de los ejércitos celestiales dice: dentro de poco, y pone tu nombre ahí, haré temblar los cielos y la tierra, los océanos y la tierra firme una vez más. Haré temblar a todas las naciones y traerán los tesoros de todas las naciones a este templo. Llenaré este lugar de gloria. Así dice el Señor de los ejércitos. La futura gloria de este templo será mayor que su pasada gloria, dice el Señor. Y en este lugar traeré paz. Yo, el Señor, he hablado. ¡Wow! Me encanta. Porque siempre Dios envía a sus profetas para despertar algo en nuestras vidas. Nunca Dios te va a dejar arruinado. Nunca Dios te va a dejar como estás. Siempre enviará a sus siervos, los profetas, para hablarte, para activarte, para darte directivas. Y me encanta. Porque Él dice, si ustedes obedecen, prepárense. Porque la gloria que voy a derramar va a ser incontenible. Y mucho mayor que la primera. Mucho mayor. ¿Cuántos lo están entendiendo en esta noche? Dios le dice, manos a la obra. Yo estoy con ustedes. Mi espíritu permanece en ustedes. Haré temblar y traerán tesoros a este templo. Este lugar se llenará de gloria. Yo les doy una promesa, dice el versículo 19. Yo los bendeciré. Pero esta noche tiene que haber una actitud de arrepentimiento, una actitud de obediencia. Me encanta porque la palabra de Dios dice que cuando el profeta le da las directivas, dice, y se despertó, y Dios despertó el espíritu del gobernador de Zorobabel y también del sumo sacerdote y también del pueblo que estaba con ellos. En este tiempo Dios está haciendo esto, está despertando el espíritu. Está despertando el espíritu. Está despertando el espíritu. A través de cada palabra que Él suelta, Él intenta esto continuamente, que vos tomes la palabra y la apliques a tu vida. Él quiere verte bendecido. Él quiere ver la gloria de Dios sobre tu vida. Él quiere ver la gloria de Dios como te rodea. Él quiere ver su hermosura. Él quiere que vos seas un templo deseable. Él quiere que las personas te miren y digan, wow, yo anhelo, deseo la gloria de Dios que está siendo derramada sobre esta generación, sobre esta persona. ¿Cuántos están dispuestos en esta noche? Yo invito a ponerse de pie a aquellos que hoy tomarán esa decisión de parte de Dios.